Me llamo Lucía y me gradué de Ingeniería de Sistemas en una universidad privada de Medellín, con énfasis en programación. Mientras la mayoría de mis compañeros andaban desesperados buscando cualquier trabajo después de la graduación, yo ya tenía el mío asegurado desde el tercer año. Durante una práctica de verano en una empresa de software mediana llamada SoftTech Solutions, les gustó tanto mi trabajo que me ofrecieron contrato fijo apenas terminara la universidad. El sueldo era bastante bueno, suficiente para que hubiera podido irme a vivir sola a un apartaestudio modesto desde el primer mes. Esa había sido mi fantasía durante años. Pero no me fui. Una noche, mientras cenábamos en la mesa del comedor de la casa, mi mamá me miró con esa expresión que mezclaba cariño y preocupación. Papá estaba a su lado, con los hombros algo caídos, como si cargara algo que no sabía cómo decirme. Mamá respiró hondo antes de hablar. Lucía, mi amor, estábamos pensando si de pronto podrías quedarte con nosotros un tiempito más, dijo en voz suave, moviendo el tenedor en el plato sin mirarme fijamente. Papá asintió en silencio, un poco avergonzado, como si lo estuvieran regañando por dentro. Yo parpadeé, confundida, porque siempre había pensado que ellos serían los primeros en querer la casa solo para ellos dos. ¿Cómo así?, pregunté, tratando de sonar relajada. Pensé que estarían felices por fin teniendo la casa para ustedes. Papá carraspeó, se acomodó las gafas y por fin habló. Mira, hija, la verdad es que ya nos está costando trabajo ponernos al día con todas las cuentas, murmuró, mirando el mantel en lugar de mirarme a mí. Tu mamá y yo ya no estamos tan jóvenes y todo sube, la luz, el agua, los impuestos, hasta el mercado más sencillo. Mamá lo interrumpió rápido, como si tuviera miedo de que yo dijera que no. Si te quedas un tiempo más, añadió, y nos ayudas un poquito con los gastos de la casa, de verdad sería un alivio muy grande para nosotros. Los miré a los dos. Eran las personas que me habían criado, que se habían endeudado para pagarme la universidad privada porque querían que yo tuviera más oportunidades. Yo llevaba años soñando con mi propio lugar, mis propias cosas, mi espacio en silencio. Pero frente a esas caras preocupadas, no pude decir que no. ¿Cuánto los ayudaría realmente?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. El alivio fue inmediato. Se les notó en el rostro y hasta en la postura. No sé, tal vez unos $1000 al mes, dijo papá con cautela, como si tuviera miedo de que yo me levantara de la mesa y saliera corriendo. Para las cuentas, el mercado, esas cosas. Me limité a asentir. Y así, a mis 22 años, me convertí en la principal sostenedora de mis papás. Yo aportaba esos $1000 cada mes, y con el resto de mi salario lo primero que hacía era mandarlo a una cuenta de ahorros. Me gustaba ver cómo crecía poco a poco, mes tras mes, como una especie de red de seguridad que nadie conocía. No gastaba casi nada en mí. Lo básico, el transporte, algo de ropa de vez en cuando, algún helado los fines de semana. Muy de vez en cuando me daba un pequeño gusto. No veía sentido en tirar el dinero. Mi hermana mayor, Paola, tenía una filosofía totalmente distinta sobre el dinero. Ella era 7 años mayor que yo. Se había casado con su amor de la universidad, Javier, y tenían un hijo de 7 años llamado Diego. Vivían en un apartamento arrendado al otro lado de la ciudad, en un edificio moderno con portería, piscina y gimnasio, como si fueran millonarios. Vivían como si nadaran en plata, aunque en realidad apenas les alcanzaba para llegar a fin de mes. Eso lo sabíamos todos. Un domingo, como muchos otros, Paola llegó de visita a la casa de mis papás. Se dejó caer en el sofá de la sala, con su celular en la mano, mientras Javier y mi papá veían un partido de fútbol en la televisión, y mi mamá jugaba con Diego en el piso. Yo estaba sirviéndome un café cuando ella levantó la mirada hacia mí. Dios mío, Lucía, ¿en serio estás usando esa camiseta otra vez?, soltó, con esa mezcla de burla e indignación que dominaba también. Miré mi camiseta azul sencilla. ¿Y qué tiene?, pregunté, de verdad sin entender su drama. Paola puso los ojos en blanco de forma teatral. Te vi esa misma camiseta en una foto que subiste el año pasado a Facebook, dijo, como si hubiera descubierto un crimen. ¿Nunca te compras ropa nueva?
La nueva colección de Carolina Herrera salió hace semanas. Yo respiré hondo para no engancharme. No necesito ropa nueva, esta está bien, respondí, tratando de que mi voz sonara neutral. Paola chasqueó la lengua. Por eso sigues soltera, murmuró, meneando la cabeza. Ningún hombre quiere una mujer que parece que compra en tiendas de segunda. Me mordí la lengua para no decir lo que pensaba. Mientras yo tenía una cuenta de ahorros que no paraba de crecer, ella y Javier vivían de quincena en quincena, a pesar de que él ganaba bien en su trabajo. Paola trabajaba medio tiempo en una boutique del centro comercial, no porque necesitaran ese ingreso, según ella, sino porque se aburría en la casa. Pero entre los dos, el dinero se les iba en salidas a restaurantes, viajes cortos, ropa, juguetes para Diego y cualquier cosa que les antojara esa semana. Más tarde, ese mismo domingo, me encontró sola en la cocina, lavando los platos del almuerzo. Esta vez su voz sonaba distinta, más suave, casi dulce. Eso siempre era mala señal. Lu, ¿me prestas $200? Preguntó inclinando la cabeza. Hay un vestido que tengo fichado desde hace días, y este mes me quedé un poquito corta. Suspiré por dentro. No era la primera vez, y sabía que tampoco sería la última. Está bien, dije, secándome las manos con el paño de cocina. Te los transfiero ahorita. Paola me dio un abrazo rápido. Eres la mejor hermana del mundo, dijo. Soy tu única hermana, respondí, pero ella ya estaba de vuelta con el celular en la mano, probablemente escribiéndole a alguien que por fin podría comprar el vestido. Cuando no estaba en mi trabajo de día en Soft Tech Solutions, pasaba la mayoría de mis noches frente al computador, en mi cuarto, trabajando en un proyecto personal. Era una aplicación de seguridad para el hogar, que yo creía que podía cambiar completamente la forma en que la gente vigilaba su casa. La idea era que se integrara con cámaras ya existentes, pero que agregara alertas inteligentes y controles más fáciles de usar. Algo que yo no veía en lo que estaba en el mercado. Estaba obsesionada con eso. Me gustaba sentir que construía algo mío. Una noche, ya casi a medianoche, mi mamá apareció en la puerta de mi cuarto, con la bata de dormir y cara de cansancio. Lucía, ya duérmete, mi amor, se quejó. Vas a dañarte la vista y además estás gastando un montón de luz con ese computador prendido hasta tarde. Ya casi termino, mamá, dije sin apartar los ojos de la pantalla. Mientras ella se alejaba, escuché a mi papá en voz baja en el pasillo. Esa niña se la pasa jugando esos jueguitos tontos, murmuró. Así como va a conseguir novio. Tragué saliva, pero seguí escribiendo código. No me molesté en corregirlos. No iban a entender lo que estaba haciendo y no tenía energía para explicar. A veces era más fácil dejar que la gente creyera lo que quisiera creer. Lo que no sabía era que esa vida tranquila, de ahorrar silenciosamente y programar en secreto por las noches, estaba a punto de darse la vuelta por completo. El primer aviso de que algo venía mal llegó un martes en la tarde. Volvía de la oficina cansada, pensando solo en una ducha y en seguir con mi proyecto un rato. Al doblar la esquina, vi el frente de la casa de mis papás lleno de carros estacionados de cualquier manera. La puerta estaba abierta, trabada con una caja grande. Entré y me encontré con un caos absoluto. La sala estaba llena de cajas apiladas, maletas abiertas, bolsos, bolsas con ropa, hasta una lámpara envuelta con una cobija. Paola estaba en medio del desastre, dando órdenes a mis papás como si fueran empleados de una empresa de mudanzas. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, quedándome quieta en la entrada con la mochila aún colgando del hombro. ¿Se están mudando o qué? Javier apareció por el pasillo con la camisa arrugada, el rostro cansado y los hombros caídos. Nunca lo había visto así. Su postura normalmente era segura, casi arrogante. Javier perdió el trabajo, anunció Paola antes de que él pudiera abrir la boca. ¿Puedes creer lo injustos que fueron con él? Su propio amigo lo traicionó. Lo miré a él. ¿Qué pasó?, pregunté, esperando que él me lo dijera. Él evitó mi mirada. Es complicado, murmuró. Paola intervino, como siempre. En la empresa dijeron que era contabilidad creativa, dijo, haciendo comillas en el aire con los dedos. Él solo estaba tomando prestado un poquito de plata de la empresa. La iba a devolver. El director, que supuestamente era su amigo,
Se enteró en una auditoría y se puso como loco. ¿Quieres decir que estaba robando?, pregunté despacio. El silencio llenó la sala. Mis papás se miraron entre ellos, incómodos. Paola me miró como si la hubiera insultado. «¿Qué cosa tan horrible decir?», me espetó. Su amigo le pidió que devolviera la plata y que renunciara. Eso no es justo. Un amigo no hace eso. Pedirle que renuncie y que devuelva el dinero suena bastante razonable, empecé a decir. Pero Paola me interrumpió alzando la voz. «Los amigos entienden cuando uno está apretado», exclamó. «No lo apuñalan por la espalda». Dejé el tema. Era evidente que la lógica no era bienvenida en esa conversación. Me quedé observando cómo mi hermana se apropiaba de la casa de mis papás como si fuera suya, poniendo cajas donde quería, sentando a Diego en el sofá y diciéndole a mi mamá qué guardar y dónde. En la noche, mientras cenábamos, mi mamá anunció oficialmente lo que ya era obvio. «Paola, Javier y el niño se van a quedar acá un tiempo, mientras se acomodan otra vez», dijo, sirviéndole más arroz a Diego. Yo asentí en silencio y por dentro empecé a prepararme para lo que sabía que venía. Se venía una pesadilla, y no me equivoqué. Mi vida ordenada y relativamente tranquila se desmoronó casi de inmediato con la llegada de la familia de Paola. Javier consiguió un nuevo trabajo en solo 2 semanas, pero se quejaba todo el tiempo en voz alta de que le pagaban la mitad de lo que ganaba antes. Lo repetía cada vez que podía, como si fuera un mantra. Paola seguía en su trabajo de medio tiempo en la boutique, solo las horas mínimas para poder decir que ella también aportaba, aunque en la práctica no ayudaba casi nada con los gastos. Una noche, estábamos todos cenando pollo al horno que mi mamá había preparado con lo que había en la nevera. Paola dio 2 bocados, frunció la cara y empujó el plato hacia adelante. «Este pollo está súper seco», se quejó, sin ni siquiera mirar a mi mamá. «Mamá, ¿no sabes usar condimentos? Antes comíamos en Bellísimo todos los jueves y la comida era 1000 veces mejor». Mi mamá no se defendió, no le dijo que si tanto extrañaba el restaurante italiano, podía cocinar ella. Solo bajó la mirada. «Perdón, mi amor», dijo en voz bajita, «la próxima vez lo hago distinto». Yo seguí comiendo, el pollo estaba bien, la dinámica de la casa había cambiado de forma brutal. De un momento a otro, Paola parecía ser el centro de atención y preocupación de todos. Sus problemas eran los problemas de toda la familia. Sus quejas se convertían en asuntos urgentes que había que resolver ya. Y yo estaba ahí, en la esquina, trabajando, pagando cuentas, pero invisible. Yo era el cajero automático. Una noche, estaba concentrada en mi aplicación de seguridad, revisando un algoritmo, cuando Paola entró a mi cuarto sin tocar. Se sentó en la cama como si fuera su casa. «Necesito que me prestes $300», soltó sin rodeos. Esta vez ni siquiera intentó sonar dulce. «Diego necesita zapatos nuevos para el colegio y queremos llevarlo al parque de diversiones este fin de semana. Ha estado muy triste desde que nos mudamos acá». «¿Javier no acaba de recibir pago?», pregunté, sin apartar la mirada de la pantalla. «Tenemos otros gastos», respondió molesta. «¿Vas a ayudar o no?». Cedí esa vez. Le hice la transferencia, sabiendo que no iba a haber ese dinero de vuelta. Pero cuando, a la semana siguiente, volvió a pedirme plata, algo dentro de mí se empezó a cansar de verdad. Esta vez lo hizo en plena cena, delante de todos, con una sonrisa confiada. Estaba segura de que yo no me iba a atrever a decir que no frente a mis papás. Se equivocó. «Paola, ¿has pensado en trabajar tiempo completo?», le pregunté, mientras dejaba el vaso en la mesa. «Vi un aviso en la vitrina de la boutique. Están buscando gente». Su cara se puso roja al instante. «No puedo creer lo cruel que eres», dijo, alzando la voz. «Sabes que tengo que estar disponible para Diego cuando sale del colegio». «Pero mamá y papá están aquí todo el día», respondí tranquila. «Pueden cuidarlo un par de horas, mientras tú trabajas más». «Ese no es el punto», gritó, tirando la servilleta sobre el plato y levantándose de golpe. «¿Qué clase de hermana eres?». Javier se levantó detrás de ella, lanzándome una mirada fea antes de seguirla. Mi mamá negó con la cabeza. «Lucía, ¿cómo le dices eso?», murmuró. «Tu hermana está pasando por un momento muy difícil». «Todos estamos pasando por un momento difícil», susurré,
Pero nadie me escuchó. Paola no me habló en toda la semana siguiente. Para mí fue un descanso. Aproveché ese silencio para terminar mi aplicación de seguridad. Después de meses de noches trasnochadas y fines de semana pegada a mi teclado, al fin estaba lista para mostrársela a alguien. Tenía miedo y emoción al mismo tiempo. Un día pedí una reunión con mi jefe, Marcos. Entré a su oficina con el portátil en las manos y las manos ligeramente sudadas. «Quiero enseñarte algo en lo que he estado trabajando por mi cuenta», le dije. Él giró la silla hacia mí, interesado. Conecté el computador a la pantalla y empecé a mostrarle la aplicación. Le enseñé cómo se podía integrar con cámaras de seguridad normales, cómo analizaba los movimientos para diferenciar entre una persona, un perro o la rama de un árbol moviéndose. Le mostré cómo se podían configurar alertas diferentes según la hora, cómo la interfaz era sencilla, clara, con botones grandes y opciones directas. Marcos abrió los ojos, realmente sorprendido. «Esto está increíble», dijo casi sin parpadear. «La interfaz es súper intuitiva y estos algoritmos, ¿todo esto lo desarrollaste tú sola?». Asentí, tratando de no parecer demasiado orgullosa. «Ha sido mi proyecto personal hace un tiempo», respondí. Marcos se recostó en la silla y me miró de una forma distinta, más seria. «Lucía, esto puede cambiar el mercado de seguridad para el hogar», dijo, pensativo. «Si esta aplicación fuera de soft tech, podríamos posicionarnos muy arriba en el sector, sobre todo con nuestros clientes de Estados Unidos». Sentí el corazón acelerado. «Estoy dispuesto a hacerte una oferta», continuó. «Te propongo comprarte todos los derechos por $500,000 y además te quedas con un porcentaje de las ventas futuras. La empresa se encarga del resto». Me quedé en silencio unos segundos, tratando de que mi cara no mostrara el torbellino que sentía. $500,000, más regalías. Era más de lo que me había atrevido a imaginar. «Me parece justo», logré decir, como si negociara montos así todos los días. Marcos sonrió, nos dimos la mano y salí de su oficina un poco mareada. De un día para otro, yo, la hija que no compraba ropa nueva para ahorrar, me había convertido en una mujer con dinero de verdad. Pero mientras manejaba de regreso a la casa de mis papás esa tarde, tomé una decisión clara. No les iba a contar nada. Si se enteraban, ese dinero se iría directo a las compras de Paola, a las quejas de Javier y a la eterna complacencia de mis papás. Esta era mi oportunidad de salir del círculo, y no la iba a desperdiciar. Esa misma noche, sentada dentro del carro frente a la casa, llamé a Sandra, una amiga de una compañera de trabajo que era agente inmobiliaria. «Necesito encontrar un apartamento para mí, lo antes posible», le dije, hablando bajo, aún dentro del vehículo. «Quiero comprar, no arrendar, algo cerca de la oficina que esté listo para mudarse». «Perfecto», respondió ella sin dudar. «Ya tengo un par de opciones en mente. Nos podemos ver mañana después de que salgas del trabajo». Cuando por fin entré a la casa, noté algo raro. Todos estaban en la sala, sentados, callados, como si estuvieran en una reunión importante. Al verme, dejaron de hablar de inmediato. Sus expresiones eran una mezcla muy extraña de determinación, incomodidad y expectativa. «Lucía, siéntate, por favor», dijo mi mamá, dando palmaditas en el espacio libre del sofá a su lado. Me senté con cuidado. «¿Qué pasó?», pregunté. Papá se aclaró la garganta otra vez. «Estuvimos revisando los gastos de la casa», comenzó. «Y con 5 adultos y un niño viviendo aquí, todo se disparó. La luz, el agua, el gas, el mercado. No te imaginas lo que come un niño que está creciendo». «Lo que tu papá quiere decir», intervino mi mamá, «es que nos gustaría saber si podrías ayudarnos un poquito más. Los $1,000 que nos estás dando ya no alcanzan para todo». Miré a mi alrededor. Mis papás evitaban mis ojos, aunque se notaba que tenían esperanza. Paola miraba sus uñas, como si todo no tuviera nada que ver con ella. Sabía que, en el fondo, había sido idea suya. Javier al menos parecía incómodo. «¿Paola y Javier están aportando algo a la casa?», pregunté mirándolos directamente. Mis papás se cruzaron miradas rápidas. «Es que están en una situación complicada», dijo mi mamá bajito.
En cambio, tú estás sola, sin hijos, y tienes un buen sueldo. Puedes ayudar un poquito más, ¿cierto? Respiré hondo y conté hasta 10 en mi cabeza. ¿Cuánto más?, pregunté. Pensábamos que tal vez $2,000 al mes, dijo papá, casi en un susurro. Quise reír o llorar, no supe bien. En lugar de eso, solo asentí. Está bien, respondí. Desde este mes. Paola levantó la mirada por primera vez, con una pequeña sonrisa que le apareció en la comisura de los labios. Ella sentía que había ganado. No sabía que era temporal. 3 días después, me encontré con Sandra en un conjunto residencial moderno, a unos 10 minutos en carro de mi oficina, en un sector tranquilo de Medellín. El apartamento que me mostró era perfecto. Un dormitorio, sala amplia, cocina abierta, mucha luz, piso alto y un balcón pequeño con vista a la ciudad. Usé parte del dinero de la venta de la aplicación para comprarlo al contado. Firmé los papeles ese mismo día. Sentí que por fin tenía algo que era solo mío. Mientras organizaba con Sandra la entrega de las llaves y empezaba a mirar muebles por internet, en la casa de mis papás empecé a notar algo extraño. Durante las cenas, mi mamá, mi papá y Paola se cruzaban miradas raras todo el tiempo, como si compartieran un secreto. Javier casi no hablaba y se concentraba en ayudarle a Diego a cortar la carne. Sabía que algo estaban planeando, pero no lograba adivinar qué. La respuesta llegó más rápido de lo que imaginé. 2 días después, llegué de la oficina y encontré un montón de mis cosas apiladas en el pasillo, junto a la pared. Estaban mis libros, ropa, una caja con cuadernos viejos, mi portátil dentro de su estuche y hasta un oso de peluche de la infancia, aplastado entre 2 cajas. «¿Qué carajos?», murmuré, dejando caer mi bolso al suelo y caminando directo hacia mi cuarto. Solo que ya no era mi cuarto. Diego estaba sentado en mi antigua cama, que ahora tenía sábanas con superhéroes. Jugaba con una consola de videojuegos, con el volumen alto. Las paredes, donde antes estaban colgados mis certificados de programación, ahora estaban llenas de afiches de dibujos animados. Mi escritorio, donde había creado la aplicación que me cambió la vida, había desaparecido. En su lugar, habían puesto una mesita pequeña llena de colores, cuadernos y muñecos. «Tía Lucía, mira mi cuarto nuevo», dijo Diego al verme. «¿No está bonito?». Antes de que pudiera responder, Paola apareció en la puerta, con los brazos cruzados. «Ah, ya llegaste», dijo, como si me hubiera estado esperando. Ni siquiera se sorprendió. «¿Qué está pasando?», pregunté, tratando de mantener la voz calmada a pesar de que sentía la sangre hervir. «Pasamos a Diego para acá», respondió Paola, encogiéndose de hombros. «Necesita más espacio para sus juguetes y para hacer tareas. El otro cuarto es muy chiquito». «¿Y dónde se supone que voy a dormir yo?», pregunté, mirándola fijamente. Mi mamá apareció detrás de ella, retorciendo las manos. «Lucía, mi amor», dijo nerviosa. «Pensamos que como casi no estás en la casa, siempre en el trabajo o metida en ese computador, no te iba a molestar dormir en el sofá de la sala un tiempo». Miré a mi mamá, luego a Paola. Esta vez, ni siquiera intentó ocultar su cara de satisfacción. «O sea que movieron todas mis cosas sin preguntarme», dije despacio. «Sabíamos que ibas a hacer un drama si te preguntábamos», contestó Paola sin pudor. «Y Diego en serio necesitaba el espacio. Ese cuarto donde estaba antes es casi un closet». «¿Y por qué yo no puedo usar ese cuarto entonces?», pregunté mirándolas a las dos. Mi mamá y Paola se miraron entre sí otra vez. «Es que», empezó mi mamá, «pensamos que a Paola le podría servir como vestidor. Ya sabes cuánta ropa tiene». En el cuarto con Javier ya no cabe nada más. Me quedé mirándolas, sin palabras por un momento. Me habían sacado del cuarto que había sido mío desde niña, el cuarto por el que prácticamente estaba pagando, para que mi hermana tuviera un vestidor. Mi hermana, que no aportaba ni un peso para las cuentas de la casa. Vi su ropa de marca, sus zapatos finos, mis cosas arrumadas en el pasillo, y algo dentro de mí se quebró. Pero en lugar de gritar o llorar, como supongo que esperaban, simplemente me encogí de hombros. «¿Saben qué? Está bien», dije, con una calma que hasta me sorprendió. «No voy a dormir en el sofá, porque no me voy a quedar aquí». Paola soltó una risita. «Claro, en tu apartamento imaginario», dijo, sarcástica. «Lucía, madura,
Todos sabemos que no tienes un apartamento. Sí tengo, respondí, mirándola directo. Lo compré la semana pasada. Se los iba a contar el fin de semana, pero creo que ustedes acaban de hacer las cosas mucho más fáciles. Mi mamá abrió los ojos como si acabara de ver un fantasma. Paola también. ¿Compraste un apartamento?, preguntó mi mamá. ¿Con qué plata? Eso no importa ahora, dije, dándome la vuelta para ir hacia las escaleras. Lo que importa es que me voy a ir hoy. Bajé a la sala y llamé a una empresa de mudanzas desde mi celular. Pedí la primera cita disponible. Me ofrecieron ir al día siguiente a las 7 de la mañana. Acepté de inmediato. Después llamé a la oficina para pedir un día libre. Mientras hacía las llamadas, sentía las miradas de mi familia clavadas en mí. Eran una mezcla rara de incredulidad, preocupación y rabia contenida. «Lucía, no puedes estar hablando en serio», dijo mi papá al fin, entrando desde el garaje. «Estoy completamente en serio», respondí, terminando la llamada con la empresa de mudanzas. «Mañana a las 7 vienen por mis cosas». «Podemos hablar», insistió mi mamá. «Si estás molesta por el cuarto, lo arreglamos. Diego puede dormir con nosotros un tiempo, no es para tanto. No se trata del cuarto», la interrumpí. «Se trata de respeto, de límites. ¿Y de qué pago $2,000 al mes para vivir aquí? Y aún así me tratan como si fuera menos importante que todos los demás». Paola, que había estado callada por unos minutos, intervino. «Espera, ¿de verdad compraste un apartamento?», preguntó, frunciendo el ceño. «¿Con qué dinero? Eres apenas desarrolladora junior». «No voy a entrar en detalles», dije. «Voy a empacar lo que queda de mis cosas». Al día siguiente, a las 7 en punto, llegó el camión de la mudanza. Les indiqué a los trabajadores qué cajas eran mías, qué muebles se iban conmigo y qué se quedaba. A medida que ellos sacaban cosas, mi familia se acumulaba en la sala, viéndolo todo en silencio. Parecía que estuvieran presenciando algo que no podían detener. «¿Dónde queda ese apartamento?», preguntó mi papá al fin, mientras yo revisaba que no se me escapara nada. «Cerca de la oficina», respondí sin dar más detalles. «¿Y cuánto te costó?», soltó Paola, con la voz cargada de una mezcla de curiosidad y resentimiento. «¿Cómo pudiste pagarlo?». Me volví hacia ellos. Estaban los 4 en la sala, viéndome como si estuviera haciendo algo absurdo. «Eso no es asunto suyo», dije, tranquila. «No tienen por qué saberlo todo. Ni en qué gasto, ni en qué ahorro. Somos tu familia», dijo mi mamá con tono dolido. «Claro que es nuestro asunto. La familia tiene que compartir todo». «La familia funciona en las 2 direcciones, mamá», respondí. «Y aquí, desde hace mucho tiempo, solo ha ido en una». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Paola a la defensiva. «Que ya me cansé de ser el cajero automático de todos», dije. «De dar dinero que nunca es suficiente, que nunca se agradece y que nunca se usa con responsabilidad». «¿Entonces nos vas a abandonar?», preguntó mi mamá con las lágrimas asomando. «¿Qué va a pasar con las cuentas? ¿Con el mercado?». «Eso», dije, «que Paola y Javier son adultos con trabajos. Les toca empezar a aportar de verdad. Con las justas podemos pagar lo nuestro», protestó Paola. «Entonces tal vez deberían revisar sus prioridades de gasto», respondí. Su cara se puso roja. «¿Sabes qué?», dijo. «Creo que deberías darnos tu apartamento. Nosotros lo necesitamos más que tú. Tenemos un hijo». No pude evitarlo. Me reí. La audacia de mi hermana era impresionante. «No, Paola», dije, aún sonriendo. «No les voy a dar mi apartamento. No les voy a dar nada más». Uno de los trabajadores de la mudanza apareció en la puerta. «Señorita, ya cargamos todo. ¿Lista para salir?». «Así es», dije tomando mi bolso. «Estoy lista». «Lucía, por favor», intentó mi mamá una vez más. «No te vayas así». «Las llamo en unos días», respondí sin prometer nada. «Chao». Seguí al camión de mudanza hacia mi nuevo apartamento. Con cada metro que nos alejábamos de la casa de mis papás, sentía que respiraba mejor. Por primera vez en mi vida adulta estaba eligiéndome a mí. Los días siguientes fueron una mezcla de cajas, muebles recién entregados y vueltas para instalar servicios. Armé la cama, ordené los platos, colgué algunas cosas en la pared. Dejé el celular apagado la mayoría del tiempo. Tenía claro que estaría lleno de llamadas perdidas y mensajes. Cuando por fin lo prendí, una semana después, no me equivocaba. Había docenas de llamadas de mi mamá,
mensajes de voz de mi papá, textos de Paola que iban desde insultos velados hasta frases de culpa disfrazadas de cariño. Algunos decían que estaba destruyéndose la familia, otros que no podía ser tan egoísta. Los dejé sin responder. Después de una semana de silencio, decidí ir a la casa de mis papás un sábado por la mañana. No quería gritos ni drama. Quería tener una conversación tranquila sobre límites, si es que eso era posible. Al estacionar frente a la casa, vi las cortinas moverse. Estaban pendientes. Apenas me bajé del carro, la puerta se abrió de golpe. Mi mamá me abrazó fuerte. «Qué bueno que volviste», dijo aliviada. Estábamos tan preocupados. Mi papá apareció detrás de ella, con una sonrisa tensa. Paola y Javier estaban ya sentados en la sala, con Diego jugando en el piso. «No voy a volver a vivir aquí», aclaré antes de entrar. «Solo vine a hablar». «Lo entendemos», dijo mi mamá, jalándome hacia adentro. «Nosotros también hemos pensado mucho en todo esto». Lo dudaba, pero me senté. «Lucía», empezó mi papá, «sabemos que nos equivocamos. Tu cuarto es tuyo otra vez, cuando quieras». Diego volvió al cuarto pequeño y Paola no hizo un vestidor. «Puedo acomodar toda mi ropa en nuestro cuarto», intervino Paola rápidamente. «No necesito traer habitación». Los miré a todos. «Les agradezco que lo digan», respondí. «Pero estoy bien en mi apartamento. No quiero volver a vivir aquí». «Te extrañamos», dijo mi mamá. «La casa no es igual sin ti. Nos haces falta». Lo que no decía era lo que flotaba en el aire. «Lo que necesitan es mi dinero», corregí sin elevar la voz. Nadie lo negó. «Podríamos llegar a un acuerdo, ¿no?», dijo Paola. «Tú te quedas viviendo en tu apartamento, pero nos sigues ayudando con las cuentas. O mejor aún, nosotros nos vamos a vivir a tu apartamento y tú te quedas con esta casa. Todos ganan». Tuve que contener otra risa. «No, Paola», dije. «No les voy a dar mi apartamento y tampoco les voy a seguir dando plata». «No es justo», exclamó. «Eres demasiado egoísta. ¿Cómo compraste un apartamento de la nada? Algo nos estás ocultando. Seguro llevas años guardando plata sin decirnos nada». Respiré hondo. Si quería que dejaran de inventar, tenía que decirlo. «Vendí una aplicación que desarrollé», dije. «El programa de seguridad en el que estaba trabajando por las noches. Ese que todos pensaban que eran jueguitos». El silencio fue total. «Mi jefe me la compró por $500,000, más un porcentaje de las ventas», añadí. «¿Medio millón de dólares?», susurró Javier como si probar las palabras le costara. Mi mamá se llevó la mano al pecho. «¿Y por qué no nos contaste?», preguntó casi ofendida. «Porque sabía lo que iba a pasar», respondí. «Iban a encontrar 1000 razones por las que ustedes merecían ese dinero más que yo. Que si Paola tiene un hijo, que si las deudas, que si la casa, que si el carro». Nadie me contradijo. «Así que nos vas a abandonar», dijo Paola, teatral, «después de todo lo que hemos hecho por ti». Me levanté del sofá y los miré a todos. «¿Qué han hecho por mí tú y Javier, aparte de pedirme plata que nunca devuelven, criticar mi ropa y mover mis cosas sin preguntar?», pregunté. Paola no tuvo respuesta. «Voy a seguir siendo su hija y tu hermana», añadí, mirando a mis papás y a Paola por turno. «Eso no cambia. Pero no voy a seguir siendo su banco». Mientras salía por la puerta, escuché detrás de mí las palabras de siempre. Desagradecida. Egoísta. Sin corazón. Esta vez no dolieron. Han pasado 6 meses desde ese día. No he vuelto a hablar con ellos. De vez en cuando intentan contactarme, pero siempre hay dinero de por medio, disfrazado de reconciliación. A través de conocidos me he enterado de que siguen viviendo juntos en la misma casa, siguen quejándose de la plata y ahora también de que yo los abandoné. Nada cambió allá. En cambio, mi vida sí cambió. Mi apartamento es exactamente como quiero que sea. Ordenado, tranquilo, silencioso. Mi carrera va muy bien. En la empresa me respetan más desde que supieron del acuerdo por la aplicación, aunque no conocen las cifras. Las regalías van llegando mes a mi cuenta. He empezado a viajar por Colombia algunos fines de semana, a conocer lugares que antes solo veía en fotos. Me compré ropa nueva, sin exagerar, cosas que me quedan bien y me gustan. Paola la odiaría. También empecé a salir con alguien que valora que sea práctica, que entienda de números, que ahorre y planifique. Le conté mi historia y no me llamó egoísta ni desagradecida. Solo me dijo que era valiente por poner límites.
A veces, en las noches, me pregunto si hice lo correcto. La culpa entra silenciosa, como un vecino chismoso. Pienso en mis papás, en cómo se deben sentir, en las cosas que hicieron por mí cuando era niña. Luego recuerdo cómo me trataron cuando empecé a ganar dinero. Recuerdo cómo me vieron más como un recurso que como una persona. Recuerdo mis cajas apiladas en el pasillo, mi cuarto ocupado por Diego y el otro casi convertido en vestidor, mis $2,000 mensuales que nunca alcanzaban. Y entonces lo veo claro, no era egoísmo, me digo a mí misma, acostada en mi cama, en mi apartamento, en mi vida. Era cuidarme.